El libro del shock del futuro nos habla en el primer capítulo de cómo el mundo está cambiando rápidamente, de cómo estamos en un futuro prematuro, de cómo este futuro prematuro, debido a la tecnología, la economía, está afectando tanto a la sociedad como a los individuos, de cómo se acostumbra o cómo llega el éxito, el que se acostumbra más rápido. Entonces él nos da como en un principio una analogía de cómo estamos en la sociedad actual y cogemos a un individuo y lo ponemos, que este individuo de por sí tiene una cultura, y lo ponemos en otra sociedad donde tiene una cultura muy diferente. Entonces este individuo obviamente la va a tener muy difícil porque la cultura es diferente, en donde a veces el sí es un no, en donde una sonrisa es tristeza, uno nunca sabe. Entonces eso es lo que está pasando actualmente en lo que es este cambio repentino que genera este futuro inmediato. Otras analogías de las que podemos encontrar, o la que más que todos los físicos, sociólogos y filósofos nos han dicho sobre este cambio o este futuro inmediato, es que se podría comparar con ya sucesos pasados. ¿Y qué podríamos, por ejemplo, en la analogía que nos da Sir George Thompson, en donde hace la referencia que este cambio repentino, este futuro inmediato, es como compararse a la agricultura en la era neolítica? Otros filósofos, otros sociólogos nos hablan como si estamos actualmente cruzando por la segunda revolución industrial. Entonces esto hace que de o deje varias teorías de cómo este cambio, este suceso rápido, hace que las deje que pensar. Por ejemplo, también se habla también del superindustrialismo. Hay muchos términos con los que los físicos y sociólogos dan para este fenómeno del tiempo, podría decirse así. También nos hacen, en esta parte del capítulo, nos hacen un ejemplo que me llamó mucho la atención, donde nos dice que tomamos el actual tiempo hasta hace 50.000 años de la vida humana, en donde hacen el cálculo que son 800 generaciones como tal, calculando aproximadamente, en donde las 650 de estas generaciones tenían como escenario las cavernas. Esto deja mucho que pensar, pues como tal fueron indígenas que buscaban sobrevivir. Entonces, después nos dice que después de estas 650 generaciones, en otras 70 se logró hallar la comunicación escrita para que se puedan pasar los textos o como tal la información vivida de estas generaciones. Después hacen la comparación con ya las últimas generaciones que hemos tenido, en donde hasta la sexta, séptima generación que tuvimos ya se podía como tal tener un texto impreso. Después se recortan a las cuatro últimas, en donde nos habla de ya poder tomar el tiempo con precisión. Después nos dicen de las últimas dos, donde ya teníamos los motores eléctricos. Entonces, como tal, la revolución o esta evolución va muy rápido. Entonces, eso es de lo que nos habla el shock del tiempo. También nos habla el shock de tiempo, el shock del futuro. También se dice de la parte en la que las anteriores o, ¿cómo decirlo?, con las comunicaciones, los medios actuales son muy importantes. Por decirlo así, un conflicto que hubo en Vietnam puede estar cambiando una parte, ya sea en el país de Estados Unidos, en donde por una guerra en Vietnam pueden haber protestas eh, en Estados Unidos debido a, pues, a la masacre y como tal la medicina y demás cosas. Entonces eso va cambiando como tal la parte de los países, y eso se sabe al instante debido a la evolución de la tecnología y de la comunicación. Pero entonces, pues, hacen la comparación de que antes no era así, hacen una analogía en donde nos decían la guerra del neo, del donde nos muestran la guerra del
Peloponeso, que más que todo era como una escaramuza en los países que encontrábamos en las partes o ciudades como Atenas, Esparta y sus alrededores, que como tal, pues mientras que ellos estaban en guerra, los indígenas mexicanos no sabían de nada y no pues no se iban a enterar, no se iban a enterar hasta la actualidad. De la misma forma los en Japón no sabían que esto estaba sucediendo comparado con la actualidad. Pero entonces esto sí tendría un comportamiento tardío. ¿A qué se refiere? Digamos, gracias a esto pues se creó como un tipo de vida, una cultura ahí, que esta cultura pues se fue esparciendo por toda Europa hasta la actualidad. Y entonces pues eso hace reconocer a los europeos. Entonces esta cultura que se creó en griega o que se hizo en griega gracias a esta guerra, entonces esa cultura pues está actualmente, es lo que hizo a los europeos, a lo que son los europeos actualmente. Entonces, esta pues, al ser los europeos actualmente buscan ser influenciados. Entonces, digamos, México se influencia por Europa. Entonces, esto pues también va como tal marcando. La historia que tuvo Europa pues está marcando en México. Son cosas varias así. Entonces, a esto esto el autor lo llama o lo nombra el rebote del tiempo. Que es cómo se tardó tanto tiempo una guerra de la que muchos no se enteraron puede estar influenciando ahora al otro lado del océano. En cambio, en la actualidad, pues encontramos lo que es un conflicto en Vietnam puede estar cambiando parte de la economía en Estados Unidos, cosa que son muy diferentes. Entonces, de eso es lo que nos habla el primer capítulo de El shock del futuro. En el libro Un Mundo Feliz nos relatan la historia de una tierra futurista, en la cual los humanos no nacen sino son creados en laboratorios, dividiéndose en alfas, betas, gamas, deltas y épsilon, siendo los alfas los más inteligentes y los épsilon los menos inteligentes. La historia comienza cuando unos niños van a visitar uno de los centros donde los humanos son creados y relatan cómo los alfa y los betas son creados de un solo óvulo, mientras que los gamas, deltas y épsilon son mellizos creados artificialmente. También relatan cómo estos embriones son sometidos a sustancias peligrosas para que cuando ellos crezcan estos no les generen una molestia. Ahí nos presentan al personaje Bernard, que es un alfa el cual por su apariencia es excluido debido a que es más pequeño. Y él también demuestra su individualidad abiertamente, lo cual no es bien visto en la nueva sociedad la cual nos muestra el texto. Después nos presenta el personaje Lenina, que es una beta normal, la cual ha salido y tenido sexo con varios del laboratorio, debido a que en esa sociedad es muy bien aceptado. Y lo refuerza con frases en las cuales se le implantan o se le sugestionan cuando son pequeños. Eh, una de esas y la que más se repite es todo el mundo pertenece a todo el mundo. Otra cosa muy importante es el soma, que es una droga que le dan diariamente a los humanos para que estos se alejen de la realidad y eviten sentir emociones negativas y al contrario sientan emociones de euforia y éxtasis para poder alejarlos de la misma realidad. Después nos muestra una cita que tienen Bernard y Levina, aunque Bernard le dice que no quiere tener sexo, sino que simplemente quiere hablar, termina sucumbiendo ante sus encantos y teniendo sexo. Tiempo después, Bernard quiere ir con Lelina de vacaciones a la reserva de salvajes, la cual es una isla en la cual viven los humanos, los cuales no han tenido contacto con la civilización y donde nacen los humanos naturalmente. Pero para ello necesitan el permiso del director del mismo laboratorio. Entre la discusión y todo ello, el director les cuenta la historia, o bueno, más o menos, de que él una vez fue a esa misma reserva, en la cual fue con una chica o una mujer, eh, pero se perdieron. Y simplemente pudo él regresar solo. Una vez ya Bernard y Lelina en la reserva se encuentran con los humanos salvajes, que hacen rituales y cosas a los cuales ellos no están acostumbrados. En ello Bernard queda muy fascinado, mientras que Lelina queda casi traumatizada. Al rato se conocen con John,
el cual es un humano que nació en la reserva, hijo de una alfa llamada Linda, que se perdió hace unos años. Bernard, atando cabos, encuentra que él es el hijo legítimo del director. Cuando ya casi van a regresar, se entera de que el director quiere no solo despedir, sino exiliar a Bernard. Con eso, él se trae a John y a Lina con excusa de que es un descubrimiento científico. Cuando el director va a despedir a Bernard en público, él revela ante todos a John, debido a que el director sabía las consecuencias que esto podía traer, debido a que en esa civilización está muy mal visto el concepto de padre, de madre y el mismo nacimiento, este simplemente huye del lugar. John se vuelve una celebridad y su madre se vuelve adicta al soma, la sustancia a la cual hace años había perdido cualquier contacto. Con el tiempo, Lenina y John se enamoran, por decirlo así. Pero un día Lenina quiere tener sexo con John, ya que para ella es lo más normal. Pero a John le sorprende, ya que de donde él viene solo pueden tener relaciones hasta que se casan. Eh, Ellos terminan en una discusión y John termina insultando a Lenina. Esa misma noche llaman del hospital a John diciendo que su madre está a punto de morir debido a la gran cantidad de soma que ella ha consumido. Al rato él llega al lugar y su madre muere, pero él es el único el cual llora su muerte, ya que en esa sociedad la muerte se ve como un proceso natural de la vida y no es algo muy relevante. Después de eso, John se molesta mucho e intenta sabotear un reparto de soma, tirándolo por la ventana. En el ajetreo y todo eso llega Bernard y juntos son arrestados. Bernard es exiliado, mientras que John logra escapar y se oculta en un faro. Pero el aislamiento le dura muy poco, ya que es descubierto, y se vuelve en un... y John se vuelve en una atracción. Al rato llega Lenina intentando convencerlo de que vuelva a la civilización. Pero entre pelea y discusión y todo el público que está generando y todo eso terminó en una orgía. John, afligido y más que todo arrepentido, debido a que tuvo sexo con Lenina sin haberse casado, termina colgándose, suicidándose, y con eso concluye el libro.